Bienvenidos a un nuevo episodio de Objetivo Libertad Financiera. Hoy vamos a hablar de una estrategia de financiación que puede resultar muy interesante para los inversores. El préstamo pignorado. Suena complejo, pero tranquilo, porque vamos a desgranarlo de una forma sencilla y clara. ¿Te imaginas poder obtener liquidez sin vender tus inversiones y sin pagar impuestos por ello? Pero como todo, no es oro todo lo que reluce. Hay riesgos, costes y muchas variables que hay que entender súper bien antes de dar el paso. En este episodio no estaré sola, sino que contaré con invitados que han utilizado este tipo de préstamo y nos compartirán su experiencia en primera mano. Qué condiciones negociaron, cómo han gestionado el riesgo, qué pasan momentos de estrés de mercado. Hablaremos también de conceptos claves como la llamada al margen, las garantías adicionales o cómo se liquida este tipo de préstamo, el paso por notaría, qué pasa si el mercado cae, hasta qué punto puedes controlar el riesgo. Te aseguro que es un tema apasionante y lleno de matices, así que si alguna vez has pensado en usar tu cartera como aval o simplemente quieres entender mejor esta herramienta, quédate conmigo porque este episodio te va a interesar. Empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Objetivo Libertad Financiera. Hoy tengo el honor de contar con Finanzas Racionales. Es una pareja joven del Mediterráneo que lleva muy poquito tiempo divulgando educación financiera, pero que ha tenido un feedback brutal por parte de la comunidad. Entonces, bueno, chicos, antes de continuar, presentaros hasta donde queréis hacerlo, quiénes sois, cuál es el motivo por el cual estáis aquí hoy, contarnos un poco. Genial. Pues primero de todo agradecerte por invitarnos a tu podcast. La verdad es que es nuestro primer podcast, estoy aquí, y estamos muy contentos y explicamos un poco nuestra experiencia de lo que hemos vivido, ¿no? Al final, para que otra gente se pueda enriquecer también de nuestros conocimientos. Y aquí estamos los dos. Sí, un placer estar aquí, Marta. Muchas gracias. A vosotros. Tenemos 33 y 31 años. Somos una pareja que hemos ido avanzando y creciendo y aprendiendo juntos en el mundo del ahorro y la inversión, ¿no? Suelen decir que juntos se llega más lejos, ¿no? Aunque solo se llega más rápido, pero es súper importante esta parte. Lo que te enriquece, compartir todas estas experiencias no tiene precio. Y al final, pues, yo soy el que tira un poco más del carro porque sí. Mi vertiente académica es ser economista. Ella es interiorista, ¿no? Es arquitecta de interiores. Y bueno, la idea de este podcast es hablaros un poco sobre la pignoración. Hicimos algunos posts en nuestra cuenta de X de reciente creación, que no lleva ni 3 meses, y la verdad que estamos muy contentos con la recepción. Y bueno, vimos que podía generar un poco de dudas, de interés. Pocas veces se ha divulgado de forma abierta y en profundidad en los entresijos de los contratos y las condiciones de este tipo de vehículo de inversión y de préstamo. Entonces, bueno, queremos poner un poco de luz, si puede ser, y ayudar a la comunidad a entenderlo mejor. Sí, porque al final, nos movió entrar en el tema de la pignoración por nuestra curiosidad también. Porque me acuerdo que una vez escuchamos un podcast y del Emérito Quintana, creo que fue. Sí. Y él estaba hablando mucho de este tema de pignoración. Y nos quedamos así diciendo, ¿qué es la pignoración? Y a partir de ahí empezamos a buscar información y demás y vimos que era algo que tal vez podíamos testear nosotros también. Y bueno, vimos la oportunidad porque teníamos como una deuda, una deuda pendiente. Teníamos una deuda también que habíamos contraído para invertir, ¿no? Entonces dijimos, ostras, esto de la pignoración es interesante porque podemos aportar nuestros activos, refinanciar la otra deuda a ahora un tipo mucho más barato. Entonces dijimos, bueno, si lo comenta Emérito seguro que tiene sentido, vamos a investigar. Y bueno, y a partir de ahí pues empezó un poco toda esta experiencia y hemos ido aprendiendo muchísimo en todo este ¿Os habíais pedido un crédito al uso para inversión? Sí, este es un caso también un poco polémico, ¿no? Que no se suele recomendar en los manuales ortodoxos de inversión y que no es ninguna recomendación, pero en nuestro caso nosotros caemos muy fuerte, pero de forma muy fuerte por la madriguera de Bitcoin.
Y nos dimos cuenta que, bueno, como dice Nassim Nicolás Taleb, es una de esas situaciones de asimetría que hay que buscar y a las que hay que exponerse, ¿no? Donde tiene muy poco downside cuando nosotros lo conocimos y tiene mucho upside. Entonces, nosotros vimos que teníamos que exponernos mucho más a este activo. Y empezamos a pensar en opciones de poder estar más expuestos, con más capital dentro, pero sin asumir los costes de perder la liquidez que tienes como fondo de emergencia, ¿no? Porque al final el prescindir de liquidez también tiene unos costes. Y tampoco queríamos, pues, vender activos que teníamos que creíamos que tenían un buen potencial y queríamos que siguieran rindiendo. Entonces dijimos, ¿y qué tal si pedimos una deuda para exponernos? Y en ese momento fue como contradictorio a toda nuestra historia, todo nuestro pasado y todo lo que nos decían alrededor de nunca, o sea, la típica frase de nunca jamás endeudarse para invertir, ¿no? Como todo lo contrario y claro, al principio fue como, no, estaremos locos pensando esto. No lo podemos hacer, ¿qué nos dirían nuestros padres? Sí. Y luego, pues claro, pensando y viendo que realmente no nos suponía ningún doble esfuerzo, ni estábamos en riesgo, pensamos que era como parte de lo mejor que podíamos hacer en ese momento, porque piensa que estábamos como noches inquietantes de lo hacemos o no lo hacemos, tiramos para adelante, decíamos no lo vamos a hacer y luego lo teníamos como ahí todo el día detrás de la cabeza y dijimos, es que realmente estaremos más tranquilos si lo hacemos. Claro, es más que nada toda la cultura y el entorno que te dice que la deuda es mala, pues había calado dentro de la nuestro. Y nosotros habíamos realizado una tesis de inversión muy fuerte con este activo, donde habíamos dedicado miles de horas y en un mundo incierto, es irremediablemente incierto, era de las pocas certidumbres que teníamos. O sea, era una cosa que nos explotó bastante la cabeza. Y dijimos, vamos a hacerlo de forma sencilla y bien estructurada como nos gusta hacer, ¿no? Que somos bastante disciplinados. Y dijimos, ¿cuánto nos supondría la cuota de pedir estos 20.000 euros para exponernos a Bitcoin en su momento? Fue en el 2021. Y dijimos, 250 euros. Ok, ¿qué riesgo tenemos de liquidez, de no poder afrontar estos pagos mensuales? Y representaba simplemente un 5% de nuestros ingresos. Entonces dijimos, no hay ningún riesgo. Y además vamos a hacer que si este activo se va a cero, no nos suponga nada, porque si nosotros gastamos 3.000 euros cada mes, vamos a partir de ahora a gastar 2.750. Los 250 restantes los ponemos ahí del coste del préstamo y nos ahorramos 2-3 cenas al mes, entonces no se desajusta nada, no vamos a tener más gastos que antes, entonces el riesgo es cero, si se va a cero, y el upside que tiene este activo, del que estamos convencidísimos, es abismal. Entonces dijimos, tenemos que hacer hacia adelante, aunque nos traten de locos por pedir un préstamo, por invertir y por ser un activo que, según muchísima gente aún y aún más en aquel momento, era simplemente una burbuja y un esquema Ponzi. Entonces, bueno, un poco fue, de aquí viene esta primera deuda que contraímos y ahora más adelante aprendimos el tema de la pignoración y dijimos, ostras, pero es que si podemos prestar nuestros activos como garantía y tener un tipo de interés mucho más bajo que el de pedir un préstamo normal y corriente, pues vamos a utilizar este vehículo nuevo, pedimos este importe para compensar la cantidad del préstamo que nos faltaba por pagar, pagamos otro préstamo y nosotros ahora pues nos ahorramos en intereses cerca de 1.500 euros. Entonces dijimos, bueno, así también nos exponemos a la pignoración, probamos, aprendemos con skin in the game, sí, ¿no? Es cuando más realmente pues interioriza todas las derivadas que pueda haber en las nuevas casuísticas. Y bueno, y de ahí vino un poco el camino de llegar a la pignoración y a partir de ahí pues aprendimos muchísimos y vamos a intentar pues resolver las dudas que puedan haber más comunes. A ver, al final esto es como todo, hasta que no te metes en el lío no lo aprendes realmente, ¿no? La teoría está muy bonita, pero luego cuando vayamos a la práctica con cualquier cosa, pues es realmente luego cómo aprendemos, ¿no? A base de errores, y no tienen que por qué ser errores, a base de la experiencia al final se aprende. En vuestro caso, ¿habéis contratado un préstamo pignorado o un crédito pignorado? No sé si nos podéis explicar un poco las diferencias y por qué os habéis decantado vosotros y por qué. Vale, primero explicando las diferencias, el préstamo pignorado se llama el sistema francés. O sea, es lo que estamos todos acostumbrados cuando aquí en España, por lo menos, se pide cuando una hipoteca, ¿no? Te dan una cuota que es, si la
pides, si es una cuota con intereses fijos, tienes como la misma cuota cada mes. Y allí hay esta cuota de cada mes está dividida en dos partes. Uno es el pago de la deuda que has pedido y la otra parte son los intereses. Pero cada mes es como la misma amortización la misma... Sí, amortización. Y el mismo importe, ¿no? Sí, sí. El importe que vas pagando. Y entonces, el otro, el crédito pignorado, es el sistema americano. Que este sistema, básicamente, tú lo que haces es cada mes vas pagando simplemente los intereses. Y luego el último mes que has pedido pues ese crédito, lo tienes que devolver toda la deuda de golpe. Estos son como los dos tipos, las dos diferencias entre el préstamo pignorado y el crédito pignorado. Sí, o sea, al final sería eso. El préstamo, tú vas pagando la misma cuota donde cada vez son menos intereses y en cambio en el crédito simplemente pagas la misma cuota donde solo hay intereses y cuando llegas normalmente es al 5º año, pues tienes que devolver todo el capital de golpe o refinanciar ese crédito nuevamente y seguir pagando intereses otros 5 años hasta que te vuelvan a llamar para aportar todo el capital de golpe. Claro, nosotros realmente estamos más confiados en el préstamo pignorado y no tanto en el crédito. Realmente nunca hemos estado en un crédito pignorado. Aunque no lo descartamos en un futuro tampoco. Sí, es un vehículo interesante que seguro que probaremos. Financieramente hablando, podría parecer más interesante ese crédito porque al final el gran grosso lo pagas prácticamente a vencimiento, ¿no? Cuando vosotros os habéis puesto a investigar con quién contratar, qué opciones había en el mercado, ¿habéis encontrado mucha oferta de ambos? ¿Solo había préstamos? ¿Solo había créditos? Sí, o sea, es cierto que financieramente podría tener más sentido pagar solamente los intereses, no te descapitalizas, ese capital te está rindiendo y al final aportas todo de golpe. Pero para una primera aproximación creíamos que el préstamo te facilitaba más el cálculo económico, ¿no? Porque nunca sabes si a 5 años ese capital que tienes que devolver de golpe, imagínate que son 50.000 euros, va a estar en una situación adecuada para poder liquidarlo en la inversión que lo habías aportado. Si realmente en ese momento la inversión ha bajado o ha tenido algún problema, entonces con un préstamo que ibas devolviendo cada mes, el cálculo económico se facilitaba un poco. Bueno, dicho esto, nosotros revisamos varias opciones, tanto de préstamos pignorados como de préstamos sin pignorar. Hay una tabla en la página web del Banco de España donde se puede ver bien reflejado la media del coste de los préstamos al consumo de los hogares españoles en los últimos 10 años. Y si se mira esa tabla, se ha mantenido muy constante con variaciones de más o menos un 1% arriba, 1% abajo, sobre 7%. Es decir, los préstamos al consumo sin garantías adicionales suelen estar sobre el 7% en cuanto a la media de las entidades financieras españolas. Nosotros lo que vimos, por ejemplo, con Neobanco vimos que nos daban cerca de un 7%, con Revolut un 5%, incluso con MyInvestor estaban a 7,5%, pues veíamos que rondaban por ahí. Y la opción de un pignorado, donde aportabas unas garantías y por tanto hacías este préstamo menos arriesgado para el prestatario, porque en caso que no pudieran devolverlo o tuvieran insolvencia, pues siempre puede ejecutar estas garantías, pues te rebajaba bastante el coste y nos íbamos ya tanto con CaixaBank, que fue con quien miramos, como con MyInvestor, a un 3,5. Es decir, una reducción de la mitad del coste de los préstamos habituales en los que nos dejan garantías. Y valoramos CaixaBank y MyInvestor, pero al ser el mismo producto, con las mismas condiciones, mismo tipo de interés, pues las fricciones de mover los fondos a CaixaBank no tenían mucho sentido porque los teníamos con MyInvestor. Entonces, decidimos tirar por esta opción y por el tema del cálculo económico y hacer una primera aproximación a productos pignorados, pues preferimos un préstamo, aunque pudiéramos penalizar un poco la rentabilidad del capital antes que un crédito. O sea, fue más o menos el análisis que hicimos. Vale, entiendo por lo que me estás diciendo que la entidad a través de la cual haces ese préstamo tienes que tener ahí depositados acciones, fondos, lo que sea. No podrías haber hecho un préstamo pignorado con Renta 4, por ejemplo, y que esas garantías estuvieran en MyInvestor. Exacto. Tienes que tener los fondos puestos en su entidad para que ellos los puedan... Bueno, porque ellos tienen que...
que congelarlos, que tenerlos en su custodia, que después esto se firma ante notario en las escrituras notariales, que ellos tienen esos fondos en su propiedad, que no los pueden utilizar, ni vender, ni comercializar, pero que en caso de que haya un impago o insolvencia por parte del cliente, ellos pueden ejecutarlo. Y si no los tuvieran en su custodia, no podrían tener esta garantía. Porque tú podrías decirles, sí, los tengo en otra entidad, ok, pero si un día pasa algo y ya no están en esa entidad, pues se quedan un poco al descubierto. Vale, entendido. En vuestro caso, ¿qué condiciones habéis firmado para el préstamo que habéis pedido? El tipo de interés ya lo habéis explicado, si no me equivoco es un 3,5, pero contarnos un poco, y a mí a nivel personal me interesa mucho, y es verdad que no tengo toda la información en relación a todo esto, ¿cómo funciona el tema de las garantías? Sí, mira, con la entidad que lo hemos contratado, para centrarnos un poco, cada entidad puede tener sus condiciones, ¿no? Pero vamos a poner este caso como base y así a partir de ahí pues podemos ir comprendiendo un poco bien la situación. Con la entidad que hemos contratado te permiten contratar un límite inferior de préstamo de 5.000 euros hasta un límite superior del doble de las garantías que aportas. La modalidad que nosotros pues acordamos con ellos fue la de un loan to value del 50%. Es decir, la de que tú aportas el doble de garantías que el valor del préstamo que pides. Esta es la opción más segura porque es la que tienes menos riesgo de lo que se llama la famosa margin call, ¿no? La llamada al margen. Como sabemos, cuando tú dejas unas garantías que respaldan un préstamo, estas garantías tienen que ser lo suficientemente amplias para que si hay algún riesgo, el prestatario pueda liquidarlas y cubrir el préstamo que ha ofrecido. Entonces, si nosotros dejábamos un 200% de garantía, está visto como un menor riesgo de que pase algo, entonces te dejan un 3,5%. También habría la opción de que tú pidieras el 100% de lo que has pedido, es decir, la misma cantidad de lo que has aportado. Ahí entonces ya pasarían de un 3,5% a un 4,5%, porque pidiendo lo mismo que lo que aportas hay más riesgo de impago, por decirlo así. Y habría otra opción, ya más arriesgada para el prestatario, que sería que pidas el doble de lo que aportas y aquí ya te sube el tipo de interés hasta un 5,25%, ¿no? Entonces, nosotros fuimos a la más segura para el prestatario, donde nos dejaron un mejor tipo de interés, que es en que nos prestaran la mitad de lo que aportábamos como garantía. Entonces, cuando esta garantía baja hasta el nivel del 130% del préstamo pendiente por devolver, es el momento en que la entidad te hace la llamada al margen, ¿no? Te hace la llamada y te dice, oye, tus garantías han pasado de un 200% del préstamo pendiente de devolver a un 130%, aquí ya vemos un riesgo, te damos 3 días para o que amortices capital, para que tu préstamo sea más bajo, o para que aportes nuevas garantías para colateralizar mejor este fondo, este préstamo. Si se pasan esos 3 días que te dan de margen y tú no aportas, ellos ya tienen la potestad, por contrato, de liquidar tus garantías en cualquier momento. Si no lo hicieran y el préstamo siguiera bajando, el umbral de ruptura es cuando... El 120%. Exacto, ¿no? Es cuando las garantías están a un nivel de 120% del préstamo pendiente a devolver. Ahí vuelven a tener por contrato la potestad de liquidarte las garantías. Después que lo hagan o no, ya puede depender de si negocian contigo, si se encuentra alguna otra alternativa, pero a partir de esos 2 puntos ya te podrían liquidar. Habría otras opciones de liquidarte. Por ejemplo, si tú impagas alguna cuota, ellos también por contrato, por escritura notarial, pueden liquidarte instantáneamente las garantías. Si estás en alguna lista de morosidad, si has tenido impagos con otras entidades financieras, si apareces como deudor de Hacienda o la Seguridad Social, ahí también te pueden liquidar las garantías. Entonces, bueno, básicamente sería, si te baja 130%, te hacen una llamada al margen y a partir de ahí tienes 3 días para aportar nuevas garantías o te pueden liquidar la prenda. Y si ya llega a nivel de ruptura, que es el 120%, pues también te pueden liquidar.
En cuanto a las garantías, ellos piden alguna exigencia. Quiero decir, imagínate, tienen que ser fondos, ETFs, acciones, inmobiliario. ¿Piden algún requisito en relación a esas garantías? Simplemente, o sea, con la entidad que lo hemos hecho, simplemente son fondos y ETFs. ¿Acciones, por ejemplo, os daban la opción? No dejaban ni acciones ni depósitos. De hecho, ahora una cosa que han añadido hará 2 semanas es que también puedes ignorar tus planes de pensiones. Es verdad. En planes de pensiones con un mínimo de vigencia de 10 años, ¿no? Por aquello de la regulación que te permite rescatar tus planes de pensiones que tengan una antigüedad de 10 años. Claro, si tú prestaras un plan de pensión que solo tiene 1 año y impagaras, ellos no podrían liquidarlos porque por ley no puedes rescatar un plan de pensión menor a 10 años. Entonces, ahora han puesto también planes de pensiones, fondos de inversión y ETFs. Y los fondos de inversión y ETFs pueden ser de cualquier activo. Es decir, no tienen que ser los más seguros del mundo, como si fuese un fondo monetario con letras del tesoro que se considera lo más seguro, sino que puede ser un fondo, no sé, de cripto, por decirlo así, ¿no? Sí. Pasa que tienes mucho riesgo y te pueden liquidar en un día. Pero sí, permiten fondos de inversión, ETFs y ahora también, pues, planes de pensiones. Vale, y acciones y depósitos no se podría. De momento no, pero tienen pensado analizar y seguramente más adelante las acciones también serán un vehículo posible de aportar a estos productos. En realidad no tiene ningún sentido que dejen ETFs y fondos y acciones, ¿no? Aunque bueno, me imagino que te podrían pedir cierta diversificación en esas acciones. No podrías hacer un all-in y ponerlo todo a Tesla, por ejemplo. Por poner... Claro. Pero sí que puedes hacer un fondo que solo invierta en Bitcoin, por ejemplo. Así que bueno, sería un poco... Sí, es un poco... que no, en mi mente no tiene mucho sentido, pero sí, a ver, al final es algo nuevo que imagino que lo irán desarrollando a lo largo del tiempo. Exacto. Y bueno, un poco para dar nuestra experiencia en cómo fue el proceso de solicitar el préstamo hasta que recibimos los fondos, tenemos que decir que fue bastante rápido. Nosotros el día 5 de febrero hicimos la solicitud mediante la aplicación. Al día siguiente nos la aprobaron. 6 días después nos confirmaron el día y hora de firma ante notario que nosotros propusimos. Y nada, a los 13 días ya de requerir la solicitud ya teníamos los fondos, habíamos pasado por notario, entonces la verdad que fue todo muy rápido y lo bueno... Muy ágiles. Exacto, y lo bueno de los fondos pignorados, a diferencia del crédito pignorado, al menos con esta entidad, es que con los fondos pignorados, con el préstamo pignorado, puedes utilizar los fondos para cualquier cosa que tú quieras, dentro y fuera de la plataforma o del banco que te lo ha prestado. Podíamos utilizarlo, como en nuestro caso, para refinanciar una deuda que teníamos en otro banco, para comprar un coche, para irte de vacaciones, para invertir en acciones o fondos en la misma plataforma. En cambio, con el crédito pignorado, solo podrías utilizar ese dinero dentro de la plataforma y para invertir en activos que la plataforma ofrezca. Vale, sí, como si quieres sacar todo el dinero hacer una transferencia de esa entidad a otra y hacer con él básicamente lo que te dé la gana. Sí. Exacto. Sería así. Y si no lo he entendido mal, y para que nos entiendan poniéndolo con números, imaginamos que tenéis unas garantías de 20.000 euros. Pedís un préstamo pignorado de 10.000 y solo sería ese margin call si llega a 13.000, ¿no? Bajando un 130%. Es así, ¿verdad? Exacto, es así. En 13.000 estaría el margin call y en 12.000 llegarías al umbral de ruptura donde previsiblemente ya te liquidarían porque tienen la potestad, porque consideran que ahí hay un riesgo muy alto. Y lo que harían en ese caso es la diferencia de ese 20% de garantías de extras que aún te quedan congeladas, te las devolverían en las participaciones de fondos de inversión o en las acciones de ETFs correspondientes que han sido sobrantes de la liquidación del préstamo. Y sería porcentualmente, quiero decir, imagínate que tienes esas garantías, un 25% en un fondo de cripto, un 25% en Numantia, un 25% indexado en el MSCI y un 25% en el SP, por ponerte un ejemplo. Ajá. ¿Te devolverían esas garantías porcentualmente en cada vehículo? Es decir, un 25%... En este caso, en el mismo ejemplo, pues teníamos 20.000 euros y solicitábamos 10.000, ¿no? Si llega a 12.000, que sería en este momento, te devolverían porcentualmente el 25%, espero explicarme, de cada vehículo, de cada garantía.
Claro, si fueran 12.000 serían 500 de cada uno de los 4 fondos, ¿no? Por decirlo así. Sí, eso es. Pues por contrato, si no nos equivocamos, tienen potestad de liquidarlo de la manera que ellos quieran. Que ellos quieran. Sí. Si ellos quizá ven que hay más riesgo que uno de sus activos baje más rápido que otro, pues quizá te liquidan primero que él, no lo sé. Pero sí tienen la potestad de liquidar como ellos vean conveniente. Si llega a ese 130%, las garantías que tenéis que aportar es para volver a llegar otra vez a ese 200%. Lo que tenemos entendido es que te piden que amplíes hasta el 150%. Exacto. Vale. No hace falta que llegues al 200%. 200% es para asegurarte de que si hay algún tipo de bajada, pues no tengas ese riesgo. Y sería o amortizar o nuevas garantías, ¿no? Exacto. Claro, que hay que tener en cuenta que siempre que se aportan nuevas garantías, al haber un cambio de custodia en ese activo, se tiene que pasar por escritura notarial para notificarlo y que quede anexo al contrato. Entonces, cuando te piden que aportes nuevas garantías por la bajada del valor del préstamo, de las prendas, ante notario, y los costes los asume MyInvestor, ¿vale? Cuando es por una llamada al margen, lo asume MyInvestor. Hay otras opciones de aportar garantías o sustituirlas por otras o incluso retirar garantías si tus inversiones han incrementado mucho y ya estás en un 300% sobrecolateralizado. Claro, porque tu préstamo también va disminuyendo a medida que vas aportando las amortizaciones, ¿no? Hay las amortizaciones que estás pagando como todos los intereses. Entonces, ¿tienes como revisiones cada año? Sí. En que todo lo que sobrepase de ese 200% quedaría descongelado y tú lo podrías como retirar de ese préstamo. Y luego cada 2 años también hay una revisión de si tú quieres cambiar, o sea, tienes como fondo pignorado, tienes un fondo, un tipo de fondo, pues podrías cambiarlo por un ETF o cualquier otra cosa. Pero si lo haces en esas ventanas que ellos abren anualmente o bianualmente, todas las modificaciones en cuanto a las garantías las asumen ellos ante notario. Si tú quieres retirar garantías por exceso de colateralización a 5 meses después de que se haya pasado la ventana de hacerlo, ahí sí que podrías hacerlo, pero tú asumes los costes ante notario. Y si quieres sustituir garantías fuera de las ventanas de 2 años para poder hacerlo, entonces también tú eres quien asume los costes ante notario por la modificación de la escritura notarial. Esas ventanas anuales entiendo que es un periodo estipulado, ¿no? Pues me imagino de enero a febrero de cada 2 años, algo así, ¿no? No lo tenemos claro. No sabemos si es por ejercicio o desde la formalización del préstamo. Vale, sí. En vuestro caso, ¿qué plazo habéis solicitado del préstamo a devolver? 5 años. 5 años es lo que hemos solicitado nosotros. Sí, porque básicamente queríamos hacer este experimento con la pignoración para poner skin in the game y aprender. Y como veíamos que no era un momento muy adecuado por las valoraciones de mercado para pedir capital e invertirlo ahora mismo en los índices, por decirlo así, ni teníamos ninguna necesidad de liquidez, pues dijimos, mira, vamos a probar para refinanciar la deuda que teníamos con el préstamo que ya habíamos contraído. Y entonces, como vencía 5 años, dijimos, pues lo pedimos a 5 años y ya está. Y tenemos una primera experiencia y una primera aproximación a los vehículos de pignoración. Aunque sí que es cierto que te permiten desde 1 año hasta 20 años los préstamos pignorados. ¿Bailaban mucho los tipos de interés en función del horizonte temporal? No, era el mismo. Lo único que hacía variar el tipo de interés era la colateralización que dejabas como garantía. Si era el doble de lo que prestabas, era menos que si era lo mismo de lo que te prestaban o de si era la mitad, ¿no? de lo que... si tus garantías en la mitad de lo que aportabas. Pues simplemente variaba la cantidad de garantías que tú aportabas en función con el valor del préstamo que te daban. Y en cuanto a flexibilidad de amortizaciones totales o parciales. Un momento, hablemos claro. Si dependes de un solo sueldo, nunca serás libre. El colegio no te enseñó cómo invertir. La universidad
tampoco, y el sistema prefiere que no lo aprendas. Por eso creé Objetivo Libertad Financiera. Aparte de este formato podcast, tengo una newsletter gratuita donde te cuento lo que nadie te explicó sobre el dinero, inversión y libertad financiera, porque cuanto antes tomes el control, antes podrás salir del sistema. Encuentra el enlace en las notas del episodio y suscríbete ahora. Flexibilidad completa, es decir, no hay ninguna comisión ni penalización por amortizaciones parciales, ni totales, ni costes de apertura, ni de estudio, ni de cierre del préstamo. La única que hay, es que si tú amortizas totalmente antes de que se pasen 6 años desde que formalizaste el préstamo ante notario, MyInvestor en este caso considera que no han tenido tiempo de recibir los suficientes intereses como para cubrir el coste notarial y te dicen, oye, has amortizado demasiado pronto de forma total, te vamos a pasar a ti como penalización los costes notariales, que normalmente están sobre unos 300, 400 euros. Pero claro, hay otra condición aquí, que si los intereses que que lo que te hagan pagar no pueda ser superior a los intereses que tú debías. Es decir, si tú has pedido un préstamo a un año, puede ser que los intereses que tú acabes debiendo pues solo sean 200 euros. Y entonces aquí en MyInvestor, aunque el coste de notarial fuera de 300 euros, solo te podrían pasar el cargo por 200 euros. Vale, entendido. Es la única condición. Por todo lo demás, es un préstamo prácticamente si no haces ningún impago, si tienes una buena situación de liquidez, pues donde no vas a tener ningún coste asociado. Suponiendo, por ejemplo, también otra pregunta que me surge. Si vosotros pedís un préstamo por el 200%, ¿no? Si llega a ese 300, podéis ya no solo liquidar esas garantías, sacarlas de ese préstamo y descongelarlos, podríais cambiarlas a otras diferentes. Es decir, imagínate que solicitas esos 10.000 euros y dejas como garantía 20.000. Esos 20.000 se te revalorizan a 30.000. En vez de sacar esos 10, tú podrías sacar 20, por ejemplo, y meter 10 de otro vehículo diferente. O sea, cambiar unas garantías por otras siempre y cuando ese 200% se mantenga. Claro, sí, se podría hacer sin problemas. Aquí siempre lo que hay que tener en cuenta es que no vas a pagar tú los costes de la escritura notarial donde se refleja este cambio de garantías o esta retirada de garantías, siempre y cuando estés en las ventanas que ellos te dan anual o bianual para poder hacer las retiradas de garantías o las sustituciones por otras garantías. Si lo quieres hacer fuera de estas ventanas porque te interesa mucho y estás dispuesto a asumir los costes porque te compensa, entonces pues eres tú quien ante notario tienes que aportar pues ese importe de la factura. Todos los cambios que se realizan tienen que pasar por ante notario. Sí, exacto. Vale, el tema del notario me imagino que es sencillo, vas allí, firmas y ya está, ¿no? O sea, no tiene mucho más. Te leo un poco el contrato y como toda la gente que lo va a hacer es muy aplicada, pues no hace falta ni que te lo lea prácticamente, pero sí. En el notario os hacen las típicas preguntas para ver si realmente estáis entendiendo lo que estáis firmando. Sí, al menos en nuestro caso fue así. ¿Y notabais que el notario tenía conocimientos de...? Sí, pues nos sorprendió muy gratamente. La verdad que pensábamos que íbamos a ir allí y no iba a saber darnos respuesta, como pasa muchas veces cuando llamas a atención al cliente de algún broker incluso. Pero no, muy sorprendidos porque fue muy profesional. Se leyó el contrato de arriba a abajo, todas las preguntas que le hacíamos sobre cualquier cláusula las tenía bien identificadas y además, pues, si no era experta en el tema, porque en este caso fue una chica, se lo había estudiado a conciencia porque respondió muy bien a todas las preguntas. Fue muy grato. Claro, igual es un vehículo que no están muy familiarizados con ellos, entonces, bueno, una hipoteca me imagino que es sota caballo rey, lo sabrán diariamente de trabajar con ello, pero igual un préstamo pignorado sí que me llama la atención, como comentáis, pues que al final le hacíais preguntas y claro, me imagino que le haríais preguntas concisas y complicadas de contestar, ¿no? En cierto sentido. Me sorprende eso. Sí, somos el típico cliente un poco tocapelotas porque se lo lee todo y... Sí, vamos ahí con apuntes. Sí. No, me siento identificada. O sea, yo iría con papel y boli subrayando, oye, esto que pone aquí, ¿qué quiere decir exactamente? O en esta situación, sí. Mejor así que justo todo lo contrario. No, totalmente. Y después, para complementar un poco más el tema de costes notariales o penalizaciones, cuando se finaliza el préstamo,
Aquí no hay que pasar por notario de nuevo. Es decir, se finaliza, la deuda queda extinguida y ya está. Pero como pasa... como las hipotecas también, que cuando la finalizas y has terminado todos los pagos, también es como que queda cerrada, pero legalmente no está cerrada porque no ha pasado por notaría. Entonces... Claro, tus activos no están liberados, es decir, siguen apareciendo en el registro público, en las escrituras públicas, en las escrituras notariales, sigue apareciendo que ese activo que tú has dejado como garantía, que en una hipoteca es tu vivienda y en un préstamo pignorado son activos financieros, siguen estando en custodia de la entidad financiera. Sí, aunque se haya terminado ya todo el pago y toda la deuda. Exacto. Si tú quieres ir a levantar las prendas, que es como se dice, tú puedes ir ante notario y sí que tienes que pagar ese coste. Pero a efectos legales y prácticos, una vez el contrato está extinguido, eso queda por delante y tiene validez ante la escritura pública, porque ya se deja constancia que una vez finalizado el contrato, aunque siga estando presente que tiene la custodia del otro, como ya se ha finalizado, pues eso sobrevale. Entonces sí que habría que pasar por notario al finalizar. Es elección tuya. Elección tuya. Al final... Si tú quieres cerrarlo legalmente... O sea, es un poco como para estar tranquilo y saber que sí o sí esos vehículos, o sea, esas inversiones están en mi poder y no en poder de la entidad que sea. Sí. Sí, pero tampoco te debería preocupar, porque lo que prevalece es el contrato y en el contrato se dice que una vez extinguido el préstamo quedan liberadas. Entonces, es como que no está actualizada la información en el sistema de escrituras públicas, pero es simplemente eso. Al final tú estás cubierto y no tienes ningún problema. Vosotros, por ejemplo, cuando entráis en la cuenta de MyInvestor, los fondos y los ETFs que tenéis como garantía, ¿os aparece como si no los tuviera? ¿Viene de alguna manera diferente? ¿O sea, aparece ahí como bloqueado que no podéis operar con ello? Sí, nos aparecen bloqueadas las participaciones o acciones del ETF que tenemos pignoradas. Tú puedes seguir aportando al mismo ISIN y exacto. Eso es. Y esas participaciones están libres, porque al final lo que se bloquean son participaciones o acciones de ETFs, no es el fondo en sí en completo el producto. Entiendo que si luego tenéis un vehículo que ciertas participaciones, las más antiguas obviamente, están pignoradas y el resto no, luego ante momento de venta aplica el FIFO y aplicaría el FIFO de los fondos que no están bloqueados. Es una pregunta estúpida, pero sí, ¿no? Claro, debería ser así. Es muy buena pregunta, pero todo el mundo. Entonces, quizás cuando queramos vender para evitar tributaciones excesivas, deberemos ignorar algo a un año y así podemos vender las últimas que han entrado. Pero es buena, esta hay que mirarla con más profundidad. Vale. ¿Qué consejo le daríais a alguien que quisiera mirar un préstamo pignorado para inversión o líneas rojas? Me ha gustado muchísimo la frase que me habéis dicho al principio de no pedir deuda para inversión, porque yo es algo como que siempre he interiorizado mucho, ¿no? Y sí que es cierto que a lo largo que van pasando los años y vas cogiendo experiencia, le ves mucho más sentido de la frase que te dijeron, pues no sé, la universidad o tus padres de nunca te endeudes para invertir. Claro, nunca te endeudes para invertir, pero todos los grandes patrimonios que se han hecho o todas las grandes empresas pues invierten en actividades productivas, ¿no? Es decir, ¿de qué sería el mundo hoy en día si las empresas no pudieran financiar actividades que van a ser productivas a futuro? El crecimiento económico sería mucho más lento, entonces el crédito sí que tiene una función, en cierto modo, que nos hace prosperar a todos, pero tiene que ser crédito bueno, es como todo. Un ejemplo que siempre ponemos es el fuego, ¿no? A ti el fuego te puede salvar de morir de hipotermia, te puede ayudar a cocinar y no ingerir alimentos que de otra manera pues, te podrían crear enfermedades, pero a la vez el fuego te puede quemar, ¿no? O te puede quemar tu casa y morir dentro. Entonces, la deuda es algo similar. Es un instrumento, es un vehículo que es muy útil, pero también que tiene sus riesgos. Entonces, hay que aproximarse siempre con mucha cautela. Si no tienes un muy buen conocimiento de a qué quieres destinar esta deuda, de cuáles son tus riesgos de solvencia y de liquidez para poder afrontar los pagos de las mensualidades, obviamente es recomendable que no lo hagas.
Pero si tú eres una persona bien estructurada, que has analizado que con los ingresos mensuales que tienes puedes cubrir sin ningún problema tus cuotas, porque siempre se suele decir que un 30% de la cuota al menos no puede pasar tus ingresos mensuales. En las hipotecas nos encontramos esto. Si no, ya no te dan una hipoteca. Pues yo te diría que no pase un 15%. Claro. Si tú haces tus análisis y tus ingresos, o sea, el ratio de la cuota a devolver no es superior al 15% de tus ingresos mensuales, y esto va a ir para una actividad productiva y no de gasto que a futuro te va a proveer un mayor beneficio, entonces lo vemos que puede ser coherente, siempre teniendo un margen de seguridad, de liquidez, un colchón de seguridad bastante amplio para cualquier imprevisto. Es decir, yo tengo un colchón de seguridad que pudiera al menos hacer frente a ese pago de la cuota pendiente total sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... Claro, y también, pues que al final que esta deuda pues no te suponga, o sea, que tú puedas seguir ahorrando y seguir invirtiendo mes a mes, que no te suponga que por tener que pagar esa deuda ya no puedes tener más ahorro, ¿no? Mes a mes, entonces tienes que ver un poco el equilibrio. Es un poco sentido común. Al final sí que quizás lo enfocaría más para un perfil más avanzado en conocimientos financieros y más expuesto en los mercados durante años, porque realmente la gran mayoría de población, lastimosamente, pues no está preparada ni para invertir en un fondo indexado, ¿no? Porque no sabe ni lo que es, y a la que baja un 5% lo han vendido todo con pérdidas, ¿no? Como dice Peter Lynch, ¿no? Su fondo, que fue uno de los más exitosos de la historia, rendiendo un 20 y pico por ciento durante 20 años, dice que el 90% de la gente de su fondo tuvo rendimientos muy inferiores a la media del fondo, porque al final no estás dispuesto a asumir esas volatilidades, no estás preparado. Entonces, bueno, es un poco, si tienes conocimientos realmente y cultura financiera y tienes buenos ratios de solvencia y liquidez, puedes afrontar las cuotas, pues puede ser un producto que te puede ayudar a apalancarte pues en inversiones productivas para tu futuro. Sí, es algo que todo el mundo puede tener acceso ahora a este tipo de conocimiento al final. Es un poco, el interés es el que te mueve, ¿no? Cuando lo solicitasteis, ¿os pedían un número de años mínimo de experiencia invirtiendo? Por ejemplo, yo recientemente empecé a invertir en private equity y sí que te pedían un número de años, aparte de patrimonio y todo este rollo, te pedían un mínimo de experiencia para poder invertir en este tipo de vehículos. En vuestro caso, cuando contratasteis el préstamo, ¿el test MiFID típico iba un poco más allá? ¿Os pedían experiencia o...? Pues mira, lo que nos pedían era... Vamos a hacer un poco el resumen paso a paso. Vale. Para poder Hecho. Primero de todo, era cuántas garantías querías aportar sobre el préstamo que ibas a solicitar. Si el doble, las mismas o la mitad. Te pedían también cuál era el importe y a cuántos años querías el préstamo. Después pasábamos a datos personales. Te pedían el estado civil, si estabas soltero o casado, y entramos ya en la situación financiera, ¿no? Sí, exacto. Si tenías gastos fijos mensuales o tenías otras deudas que tenías, que pagar, saldos bancarios en otras entidades, porque al final ellos se quieren asegurar de tus saldos bancarios, y el valor de las inversiones con los fondos que tenías. Un poco el scoring. Sí, y también si tenías inmuebles o no, y de cuánto era la cuota mensual de la hipoteca, cuál era el importe pendiente a pagar, en cuánto está valorado por el mercado ese inmueble. Entonces, si quieren asegurarse un poco de cuál es tu situación financiera, pero en cuanto a años de inversión de experiencia, concretamente, no nos pidieron nada. Lo que sí que pidieron era la última declaración de la renta. Eso sí. Eso lo tenías que adjuntar y ya está. Supongo que para que ellos también puedan hacer un poco de análisis tuyo y ver que eres solvente, que no tienes impagos, que, ¿no? Al final te tienen que asegurar también. Sí, porque, a ver, una cosa es que en una celda tú pongas que ganas 35.000 euros anuales y luego ves la declaración de la renta y bueno, también me imagino pues para ver si tus ingresos son solventes, estables en el largo plazo o no, si eres autónomo, porque en ese sentido yo creo que hay diferencias. Sí, seguro.
Seguro, ellos quieren al final la mayor certidumbre posible. Aunque en un préstamo pignorado, esa certidumbre de la que ellos suelen pedir en préstamos ordinarios, quizá no es tan necesaria, porque ya tus garantías pues les dan tranquilidad, ¿no? Dicen, si esta persona no puede pagar, pues se lo liquidamos y ya está. Pero sí, siempre está bien cubrirse. Yo, si fuera una entidad prestataria, haría lo mismo. Otra cosa que no hemos comentado y que a mí me parece súper importante también como consejo a alguien que pueda considerar pignorar su cartera es que realmente el destino de esos fondos tengan una convicción muy, muy grande en uno mismo, porque es que si no al final no vas a dormir por las noches, ¿no? En vuestro caso, el análisis de Bitcoin nos ha llevado años, horas y horas. Si, por ejemplo, pedís un préstamo para invertir en ello, o yo, por ejemplo, tengo una fe ciega en Emérito Quintana y en Numantia, por ejemplo, y quisieran destinar ese capital ahí, pues al final destinar esa cuantía a algo que realmente nos permita dormir por las noches y que sepamos que si viene un año malo, luego a final de vencimiento, esos 5, 10, 20, los años que sean, realmente sepamos que no va a haber ningún problema y que en serio el dormir por las noches está muy infravalorado. Exacto. De hecho, a nosotros nos pasaba justo lo contrario. Sí, era eso, ¿no? Que decíamos, claro, hemos entendido un activo que vemos que tiene muchísimo potencial y estamos aquí como parados diciendo, podríamos hacerlo, podríamos invertir en él, pero no lo estamos haciendo. Entonces nos causaba como un poco de... Bueno, no dormíamos por las noches, básicamente. Claro, o sea, llegamos al caso contrario, ¿no? Que teníamos tantísima convicción en la tesis de inversión de ese activo y en su potencial de revalorización, que el peso de toda la cultura y entorno y familia que has tenido sobre el concepto de la deuda y sus peligros no nos permitían dar el paso porque queríamos hacerlo de esta manera, no queríamos prescindir de liquidez ni queríamos tocar activos que estaban rindiendo fantásticamente y en los que tenemos buena convicción a futuro. Entonces, pues nos pasaba que nos levantábamos durante 2 semanas seguidas, creo que fue, y al final nos sentamos y dijimos, vamos a hacerlo ya porque estamos convencidos, hemos dedicado miles de horas realmente a analizar este activo y al final es como todo tiene riesgos, ¿no? Sí. El futuro es irremediablemente incierto, ¿no? Como dice uno de nuestros grandes mentores, que es Jesús Huerta de Soto. Y aunque el futuro sea irremediablemente incierto, tengas menos información de la que te falta, siempre tienes que acabar tomando decisiones. Y para nosotros la más adecuada y sensata en ese momento, aunque para gente que esté fuera no comprenda bien el activo y vea que esto de la deuda es una locura, pues le puede parecer que somos unos chiflados. Pero bueno, al final el tiempo pone a cada uno en su lugar y nosotros estábamos convencidos con esto y es lo que teníamos que hacer. A ver, por ejemplo, en el sector inmobiliario el apalancamiento está... claro, tremendamente bien visto por todo el mundo, ¿no? Compras un piso, vas a pagar de intereses o vas a generar un cash flow positivo, ¿no? En el mundo del mercado inmobiliario lo tenemos todos como súper bien interiorizado y tendemos que ir como cambiando el chip hacia pues utilizar estos préstamos pignorados pues para la inversión, ¿no? Yo creo que es un poco un cambio de chip en nosotros. Es un cambio de chip también porque venimos de generaciones anteriores que ha sido como su método de inversión. Al final han tenido una revalorización enorme con la vivienda, entonces les ha salido súper bien. Y sí que es verdad que antes tal vez no tenían la facilidad como tenemos a día de hoy con Internet de poder invertir en fondos, en activos y demás. Entonces es como nuestra generación tiene como esta nueva puerta de poder invertir en otros activos. Pero tiene el peso de las generaciones pasadas. Exacto. Donde estaba extendido que la deuda fuera del inmobiliario era mala. Y es curioso, como comentas, porque hay gente que pide 300.000 euros en deuda dejando como colateral una vivienda y se ve bien. En cambio, cuando pides 20.000 para un activo igual o más productivo según tu tesis de inversión, se ve mal. Entonces, eso pues un poco llega hasta rozar lo ridículo, pero es lógico que se vea así, ¿no? Y sobre todo en una sociedad donde la incultura financiera, por mala suerte, pues reina por su ausencia. Exacto, o sea, y ya no te hablo de comprar un piso para alquilarlo, simplemente comprar un piso para vivir, que es una deuda mala durante toda tu vida y te va a generar solamente gastos, o sea, ningún cash flow positivo, todo lo contrario. Ahí sí que está bien visto
pero, o sea, realmente es un cambio de chip y es triste porque realmente, y bueno, lo hablamos fuera de cámaras, a hablar de estos temas, en vuestro caso, creo que sí que los habláis, pero realmente es un tema muy tabú y me ha sorprendido muchísimo lo que me habéis contado. Sí, siempre que nos reunimos con familiares, con amigos, en las típicas comidas de grupo, bueno, siempre salen los típicos temas y nos utilizan un poco de comodín y nosotros pues somos gente que con nuestro entorno cercano, no tenemos tabús de nada. Sí, creemos que todas nuestras experiencias y conocimientos aprendidos pueden ayudar a los demás y un poco esa desnudez va a permitir a que otros puedan pues ver una luz que quizá no habían visto hasta entonces o cuestionarse las ccosas, ¿no? O también nosotros. Nosotros somos conscientes de que no tenemos la verdad absoluta. Es decir, nosotros afrontamos cada debate como una oportunidad para escuchar nuevas opiniones y cambiar la nuestra. Por eso creemos que en círculos de confianza es un lujo poder hacer esto y no hacerlo, yo creo que penaliza bastante a todo el entorno. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero bueno, también hay que elegir muy bien el entorno. Sí, claro. Puedes perder un amigo. Sí, total. Bueno, chicos, pues no sé si queda algo en el tintero importante que consideréis que no hemos contado. Sí, habría una situación que es muy poco probable que pase, pero bueno, si queremos poner un poco de salsa o de picante en el asunto, vale. Hay la típica situación catastrofista que puede pasar una vez cada no sé cuántos años, que es la situación Lehman Brothers, ¿no? O la situación FTX, el exchange de criptomonedas, con el caso de Luna Terra. Esas situaciones de mercado donde hay un estrés tremendo, donde hay un pánico fuera de normal, nadie quiere comprar nada, todo está a la venta y la iliquidez en los mercados es extrema, o sea, se secan completamente. En esos casos, tu entidad puede decir, oye, yo tengo una orden de venta puesta a estos activos porque estamos con riesgos de liquidez y puede haber unos spreads brutales ese día en los mercados donde la única orden de compra que entre para un ETF del Nasdaq, por ejemplo, es decir, el comprador marginal, la ponga un 30% o un 40% por debajo del valor de mercado. Y como está seco el mercado, puede ser que se ejecute tu orden de venta a mercado con la orden marginal de compra que se ha puesto en un 40% por debajo y que tu prestatario, en este caso MyInvestor, pues te liquide la garantía las garantías a un nivel que ni cubran el préstamo que tienes pendiente. Es decir, podría ser que de repente, en una situación de estrés, te hayan liquidado las garantías a un 50% por debajo de su valor, que se recupere en 2 horas o al día siguiente y que tú te quedes sin las garantías y además tengas el préstamo aún pendiente de pagar, quizá la mitad del préstamo si lo han vendido con un 50% de descuento. Pero esa situación es muy poco probable que se dé, pero se podría dar y si se da, ahí el banco, en este caso MyInvestor, tiene la potestad de adquirir otros activos que tú tengas con ellos, ya sean fondos de inversión, ETFs, acciones, depósitos, para cubrir la cantidad pendiente del préstamo que aún está abierto y del cual ya han liquidado las garantías. ¿A vosotros en la letra pequeña del préstamo os ponen las condiciones exactas bajo las cuales se podría dar esta situación? No, y no quieren responder, porque le hemos intentado activa. O sea, es que es como muy en el aire. Sí. Ellos lo que te dicen y te reiteran es que si baja por debajo del umbral de ruptura, sí, ese 120%, ahí te liquidan. Claro, en una situación de estrés, ellos pueden poner una orden a mercado de venta y que la única orden de compra marginal esté un 50% por debajo, porque se haya secado totalmente el mercado. Pues como en este caso habría bajado, cuando tocasen el bid y el ask, habrían tocado un precio por debajo del 120%, te lo liquidarían y aún quedaría por aportar pues nuevas garantías. No lo especifican, no quieren entrar a hablar de ello, lo hemos intentado varias veces, pero entendemos que podría ser así. Vale. Y entonces es el único riesgo que, claro, nosotros mientras nos vamos exponiendo a los productos vamos aprendiendo, porque al final tenemos una curiosidad y un apetito por aprendizaje
bastante complicado de saciar y claro, nos van saliendo miles de dudas a cuál más rocambolesca, y esta fue una que nos salió y dijimos, ostras, esto hay que investigarlo a fondo. Y desde entonces dijimos, vale, ya nos hemos metido dentro y nos ha salido esta duda, pero si no hubiésemos hecho esto, nunca lo hubiéramos encontrado seguramente. Claro. Entonces, bueno, si esto puede ayudar a la gente que escucha el podcast a tener un poco más de clarividencia sobre los posibles riesgos o condiciones que se podrían dar en situaciones de estrés de mercado, pues... O si alguno de ellos ha conseguido la respuesta, pues... Exacto. Que nos contacten y nos lo cuenten. Exacto. Eso es. Vale, pues nada, chicos, muchísimas gracias por dar claridad en este tema tan desconocido, pero que cada vez va ganando mayor interés entre la comunidad. Por último, si queréis decir vuestro contacto, dónde os pueden contactar, si tienen alguna duda, bueno, lo pueden dejar en comentarios del episodio, pero ¿dónde divulgáis educación financiera? Sí, pues nos pueden contactar en la cuenta @finracionales en la plataforma de X, el antiguo Twitter. Nosotros nos abrimos una cuenta de divulgación ahora en... ¿3 meses? Sí, ahora en 5 días, ahora 3 meses. Y bueno, la verdad que estamos abiertos y respondemos a todos los mensajes directos, a todos los usuarios. Se han volcado con nosotros, qué menos que devolver un 10% de lo que te da la vida. Y entonces, pues nada, por ahí pueden contactar con nosotros, intentaremos aportar el máximo valor posible. Y agradecerte a ti, Marta, pues cómo has preparado esta entrevista, nos ha hecho sentir muy cómodos. Sí, muy bien. Y bueno, y por la oportunidad. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Como os comentaba antes, al final considero que con la experiencia es al final, bueno, como habéis contado, ¿no? A base de ir haciendo las cosas, pues vas descubriendo cosas diferentes y vas al fin y al cabo aprendiendo, ¿no? Que al final es la intención de todo esto. Y me parecía un tema súper importante del cual apenas había información, y qué menos que hablar con vosotros, que ya os sigo desde, no puedo decir años porque os leo desde hace poquito, porque lleváis muy poco tiempo, pero me transmitíais siempre muy buenas vibras y nada, y por eso os contacté, o sea que gracias. Gracias a ti, nos hemos sentido muy honrados. Gracias, hasta luego. Bien, adiós. Espera, no te vayas. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha resultado útil, te invito a compartirlo con amigos y familiares para que también pueda beneficiarse de este conocimiento. No olvides darle a me gusta en la plataforma desde la cual me estés escuchando y suscribirte para no perderte futuros episodios. Tu apoyo me motiva a seguir creando contenido de calidad para acercar la educación financiera a todos de forma clara y directa. Déjame también un comentario para saber qué te ha parecido este episodio. Si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia de alguna temática, no dudes en dejármela en comentarios. Estoy deseando leerte. Nos escuchamos en el próximo episodio.